Muy buenas tardes. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a esta aula virtual como todos los sábados. Hoy la charla se llama Trastornos alimenticios bajo la óptica espírita. Nuestra conferencista invitada es Zaida Villarraga. Zaida Villarraga es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Ha estudiado prácticas en salud mental en la Universidad de Sao Paulo, tiene formación en psicología transpersonal Sasana, formación en psicología positiva y es miembro de la Asociación Colombiana Espírita de Colombia y de la AMI Colombia. Nuestra conferencia del día de hoy, Trastornos alimenticios bajo la óptica espírita. Vamos a escuchar un mensaje de uno de nuestros integrantes del grupo infanto-juvenil, Santiago Rueda, y luego hacemos una pequeña oración. Bienvenido, Santiago. Vale, sí, yo soy Santiago, del grupo Infanto Juvenil, y este es un mensaje del libro Vida Feliz de Divaldo Pereira Franco. Y dice: aliméntate para vivir sin la glotonería que lleva al hombre a vivir para comer. Se muere más por exceso de alimentación irregular que por falta de pan. La exageración y el desperdicio de unos deberán responder por la falta y escasez en la mesa de otros. El alimento es bendición para la vida corporal, pero las mezclas complejas y las extravagantes presentaciones constituyen pasión injustificable o vicio pernicioso. Usa el alimento con la sabiduría y frugalidad para vivir por largos años con salud y edad. Gracias. Bueno, entonces vamos todos a concentrarnos, podemos cerrar nuestros ojos, unirnos de corazón para pensar en el Maestro Jesús y darle gracias por un día más de vida, infinitas gracias por la salud de la que disfrutamos, por todos los beneficios que nos da esta bella y hermosa doctrina espírita. Gracias Dios por el conocimiento que nos lleva a ser mejores seres humanos. En el día de hoy unimos nuestra mente para todas aquellas personas que están en sufrimiento en todos los lugares del mundo, especialmente que sufren por salud, para que a ellos lleguen bendiciones de paz, de salud y de amor. Bendice hoy a nuestra querida expositora Zaida Villarraga. Imploramos a todos los guías de esta labor para que la irradien y pueda comunicar esos bellos conocimientos que ella posee para nosotros en el día de hoy. Bienvenida, Zaida, muchas gracias. Gracias, Lili. Gracias a Santi. Bueno, de esta tarde queremos compartir este tema, trastornos alimenticios bajo la óptica espírita. Es decir, que fue pues, un trabajo interesante, en la medida que realmente pues es la forma en que logramos unir o vislumbrar bajo los conocimientos de la doctrina espírita un tema del área pues, psicológica y biológica. Por tanto, pues no hay una referencia bibliográfica amplia en este campo, pero intenté hacer mi mejor esfuerzo de recopilar información de un lado y del otro y aplicar el criterio pues, que Kardec nos invita a aplicar de la razón, la lógica y el uso de esta capacidad de cruzar los conocimientos. Por lo tanto, pues es con mucho cariño que traemos esta información y es pues estará abierto obviamente también a debate y a complementar muchas cosas. Entonces, lo primero es contarles cómo están enmarcados desde el diagnóstico clínico los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Hay clasificados estos 6 trastornos de la alimentación, que vamos a ver un poco más detalladamente. Sin embargo, esta no va a ser una clase pues, de psicopatología, sino es para que entendamos y nos contextualicemos. Está el trastorno de pica, trastorno de rumiación, trastorno de evitación o restricción de la ingestión de los alimentos, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno de atracones. Y otra serie de trastornos que los dejan en aquellas 2 cajitas en las que no caben muy bien los criterios diagnósticos de los demás trastornos. Para cada uno de esos trastornos existen una serie de criterios diagnósticos
que deben cumplirse para poder pues ser diagnosticado bajo este tipo de trastorno alimenticio. Hay una prevalencia mayor en ciertas edades, en ciertas épocas de la vida, en ciertas culturas, y bueno, vamos a ver un poco en qué consisten esos trastornos. Entonces, dentro de la descripción como tal, que se realiza a través del DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades, nos enuncia los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos como aquella alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación, que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud o del funcionamiento psicosocial. Entonces, este diagnóstico, esta definición de este diagnóstico, que se amplía bastante en el año 2014, que no se revisaba ampliamente desde el año 1994, vemos que incorpora una gran serie de todas las disfunciones que pueden haber, bien sea por la ingesta, por el consumo, por la absorción de los alimentos, y obviamente que no tienen un sustrato netamente biológico, sino que tienen una característica del área psicológica, y por lo tanto nosotros desde la óptica espírita sabemos que existe un trasfondo de todos estos tipos de trastornos. Empezaremos entonces a hablar y recordaremos la definición de esos trastornos por el trastorno de Pica. Esos tres primeros trastornos en la clasificación anterior estaban clasificados como de inicio en la infancia. Actualmente no hay esa definición solamente que sean de inicio en la infancia o de inicio en la adolescencia, sino que se puede presentar en cualquier etapa de la vida. La conducta de Pica consiste en el consumo de alimentos que no son alimenticios y que pueden generar un riesgo para la salud. En los niños es muy frecuente que coman la tierra, la arena, pero en ellos no es una patología, ya que es algo pasajero, que no es algo que se genere por un trastorno psicológico, sino pues por la misma curiosidad del consumo. El asunto de la textura o de lo que es nuevo para ellos. El asunto es cuando esta conducta se cronifica en el tiempo y se genera en otros momentos y edades, pues que no son acordes ya a una conducta exploratoria como ocurre con los niños. Puede ser el consumo de papel, del cabello, de pedacitos como de pared. Esta señora, por ejemplo, está consumiendo esmaltes, ¿sí? Son sustancias que normalmente, o productos que normalmente nosotros no consumiríamos, no tienen propósito realmente de nutrición y pues está revelando algún tipo de trastorno del área psicológica detrás de ello y que afecta obviamente pues el funcionamiento, porque este tipo de sustancias el organismo no está diseñado para digerir este tipo de sustancias. El trastorno de rumiación, como su nombre lo indica, es como los animalitos que sí tienen varios estómagos y que hacen una regurgitación del alimento para generar un procesamiento mayor del mismo. En este caso, se da simplemente la rumiación del alimento, pero pues en nuestro caso de los seres humanos no tiene un objetivo dentro de la digestión normal. Y a veces se vuelve a dar el consumo de ese alimento o simplemente pues no se da. El trastorno de evitación o restricción de ingesta de alimentos, que tiene que ver cuando de forma sistemática y afectando la salud se restringen de forma constante, permanente, los alimentos y no hay una razón biológica, no hay una razón digamos de salud, sino es simplemente como una fijación en ese sentido. Y lleva obviamente a un deterioro de la salud y a un desbalance general de la persona. Estos tres que estaban clasificados como de inicio de la adolescencia, que ahora se presenta desafortunadamente cada vez más temprano, en edades más tempranas y también en edades más tardías, fue durante muchos años más común y descrito solamente para adolescentes, pero ahora desafortunadamente pues está creciendo bastante. Tiene mayor incidencia en las mujeres que en los hombres, pero la incidencia en los hombres también está aumentando y vamos a ver en qué consiste. En la anorexia nerviosa existe realmente una alteración de la percepción de la persona, es decir, de su propio cuerpo.
ella o él se ven delante de un espejo y realmente se ven gordos, se ven obesos incluso. Entonces esto los lleva a hacer obviamente pues restricción de los alimentos, exceso de ejercicio, control, conteo calórico, y esto lleva, como vemos en la imagen de la, no sé si la izquierda o la derecha para ustedes, a realmente pues que se consuma toda la grasa y ya pasa a consumir el músculo, va a generar unas afectaciones a nivel, digamos, en la mujer se pierde el ciclo menstrual porque no hay de dónde, y esto pues genera otro tipo de alteraciones a nivel también cognitivo y obviamente funcionamiento social. Es supremamente grave en el sentido que la persona realmente no tiene una percepción real de su cuerpo y por lo tanto lo que está viendo está alterado, y para ella tiene todo el sentido el hacer este exceso de ejercicio o esta restricción de alimentos para pues intentar bajar de peso aparentemente, pero pues es un problema realmente psicológico. En la bulimia nerviosa, lo que ocurre es que hay un consumo de alimentos excesivo, estilo atracón, que consumimos como con mucha ansiedad, luego sentimos culpa por lo que comimos y consumimos, y la persona entonces desea eliminarlo de alguna manera, ya sea por autogenerar el vómito o consumo de laxantes o de algún tipo de sustancia que le ayude a evacuar rápidamente el alimento. Aquí la diferencia con la anorexia nerviosa es que la persona no es que se vea gordo, se perciba gorda, sino es la respuesta ante el atracón de comidas, el generar la evacuación del alimento para como compensar la situación. Y finalmente el trastorno de atracones, entonces es cuando hay el consumo excesivo de alimentos, a veces de una forma compulsiva en un momento dado, que no lleva a la consecuente evacuación como en la bulimia, pero que sí genera un círculo vicioso de sensación de culpa. Me da mucha ansiedad por comer, consumo mucho y por lo general son alimentos hipercalóricos, no es que sean lechugas, tomates y pepinos lo que más consumimos, sino justamente aquellos alimentos que no son saludables. Chocolates, grasas, ricos pues obviamente en azúcares procesadas, o aquellos paquetes que tienen muchos conservantes. Eso hace que después la persona se sienta culpable, se sienta mal, se sienta nuevamente con baja autoestima, con un autoconcepto también se afecta. Hay un tiempo de recesión y pasado un tiempo vuelve nuevamente el círculo vicioso, me siento mal, eso hace que entonces me genera la ansiedad y nuevamente genere el atracón de comida y nuevamente el círculo vicioso que cronifica pues el proceso. Y todo esto pues no tiene unas causas obviamente de tipo biológico, sino tiene un contexto pues emocional, psicológico y sabemos nosotros que también a nivel espiritual. Ahora, estos son los 6 trastornos que están descritos dentro de la psicopatología. No voy a dar los criterios diagnósticos particulares de cada uno lo tiene. Hay una edad promedio de inicio, hay una cantidad de tiempo en la que se presenta, hay otros criterios que se deben cumplir para su diagnóstico. Pero ya que no es una clase de psicopatología, sino simplemente es para contextualizar, entonces quiero también añadir o preguntarles a ustedes y que allí contesten a través del chat para que sea un poco interactivo y que de paso vayamos haciendo un análisis concienzudo en conjunto. Si según esta definición, que es la alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación, que lleva a una alteración en el consumo o la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física y del funcionamiento social, si estas dos condiciones, la obesidad y la desnutrición, contarían como un trastorno de la alimentación. ¿Qué opinan ustedes? Y ahí de pronto aprovechemos para compartir y que Isma nos comente qué comentan allí, si ustedes consideran que sí hace parte de un trastorno de la alimentación o que no lo hay. No está descrito dentro de la psicopatología, pero si vemos aquí a la obesidad y a la desnutrición, dos extremos, ¿verdad? Cuando hay un hiperconsumo del alimento, donde tengo el acceso al consumo y consumo y consumo y consumo y consumo más de lo que gasto, porque ahí es donde se da
donde se rompe el equilibrio, donde debe haber un equilibrio entre lo que consumo. Es como si yo le echo más gasolina al carro de la que necesita usar, pues se va a regar, puede haber un accidente, se puede dañar el carro. De la misma manera, si yo consumo más de lo que necesito usar o de lo que estoy usando, porque además estoy en una conducta sedentaria, de poco movimiento, pues va a llevar a que simplemente el peso y el sobrepeso aumente cada vez más. O en el caso de la desnutrición, que si bien no es que no quiera consumir, como a diferencia de la anorexia o de la bulimia, no es que quiera adelgazar, sino que realmente no tengo la capacidad de consumir los alimentos por la pobreza, por la distancia donde se vive, porque son muchos en la familia. Entonces es una condición que sí altera la capacidad de absorber y del peso, de absorber los nutrientes y del peso ideal que necesito. Entonces, en esa medida, y esto lo coloco yo aquí como un análisis personal y particular, serían los trastornos en la alimentación, que no son dadas, no está descrito, digamos, dentro de la psicopatología, pero que genera algún compromiso, bien sea a nivel psicológico o a nivel espiritual. Hay un porqué y hay un para qué, y habría que ver las causas por las cuales esto se da y cómo podemos combatir. Vamos a hacer un análisis más amplio a este respecto más adelante. Estos también son procesos que no se dan de la noche a la mañana. No es que un día tú amanezcas obeso o un día amanezcas desnutrido. Es un proceso que se da a través del tiempo, y también vamos a analizar cuál está siendo mi responsabilidad personal y mi responsabilidad social en el caso de la desnutrición, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo partícipe o coautor de eso, o puedo ser una fuente de alternativa a esta problemática que mata a más de 9 millones de personas al año sin coronavirus? De forma general, esta es la cantidad de personas que muere al año por hambre, que nadie pues, en el mundo debería realmente sufrir de esto en un mundo tan lleno de recursos. Bien, para acabar de entender esta parte desde el concepto netamente biológico, tenemos que saber todos, que probablemente no lo sabemos, que comer, la conducta de comer, así como la de beber y la de el sexo, activa nuestro circuito de recompensa. Es un mecanismo adaptativo que nuestro cerebro tiene y por lo cual sobrevivimos y estamos aquí en el planeta. Entonces activa esa actividad placentera que nos puede llevar a un circuito de adicción realmente. Aquí no vamos a hablar, tampoco soy experta en neurofisiología, por lo tanto solamente quiero traer el concepto de que biológicamente hay una activación y hay como un sistema de recompensa que hace que, dependiendo cómo lo usemos, se puedan generar un proceso de adicción a la comida. De hecho, las adicciones a cualquier otro tipo de sustancia, licor, bebidas, sustancias alucinógenos, se da a través también de este sistema de recompensa. Hay una sensación placentera que incluso nos puede llevar, en el caso de la comida, a orgasmos gastronómicos, donde hay un placer realmente que se asocia allí de una forma muy fuerte, y como especie, como ser biológico, buscamos de forma natural el placer, acercarnos al placer y alejarnos del displacer. Y en este caso, si la conducta alimentaria se torna una sensación de placer, ahora no es que tenga conciencia que estoy generando esa adicción y que eso me genera ese placer, pero de alguna manera lo seguimos haciendo es porque se refuerza esa sensación, ¿no? Que aplaca momentáneamente esa ansiedad y genera una sensación de aparente placer y bienestar. Entonces, tanto cuando se incrementa como cuando se decrementa o se regula este proceso de la alimentación, de la conducta alimentaria, pues hay un trasfondo psicológico que puede ser positivo o puede ser negativo. Puede ser positivo en la medida que lo regulo bien, no es un problema, yo uso realmente la alimentación para subsistir en este plano de vida, para cuidar mi cuerpo. O hay algún trasfondo negativo entre el cual estoy compensando con esta conducta o trastorno alimentario alguna situación a nivel psicológico o espiritual, o de las dos. Pero no todos los casos son iguales, ¿no? Entonces habría que ver la particularidad de cada uno. Aquí, para entender un poco, nosotros somos realmente espíritus, seres espirituales, que usamos un cuerpo biológico, en este caso en el planeta Tierra, en otros planetas utilizarán otros tipos de cuerpos de acuerdo a su atmósfera, y que tenemos un periespíritu que hace esa comunicación
de información y de conectividad entre ese espíritu y ese cuerpo. Y es allí donde nosotros en la parte espiritual guardamos todas estas informaciones. El cuerpo es solamente una manifestación que nos permite expresar en este plano tierra los pensamientos, los sentimientos, las acciones, y todo ello es energía. Todo lo que nosotros realizamos, sean pensamientos, sentimientos o acciones, es energía en acción. Ahí puede ser que lo utilicemos bien, puede ser que lo utilicemos no tan bien, pero en esencia somos eso. A su vez, estamos inmersos dentro de un grupo familiar, y estas personas que hacen parte de este grupo familiar tienen también esta misma dinámica del espíritu, perispíritu y cuerpo, y entonces seguimos vibrando en energías constantemente en esos niveles. Y además estamos inmersos dentro de un contexto cultural e histórico planetario que interactúa dinámicamente con nosotros, los alimentos que consumimos, el impacto que generamos en el ambiente, todo lo que se genera a nuestro alrededor también hace parte. Y a su vez, nosotros somos fruto de una historia espiritual evolutiva, planetaria y personal. Y de allí también hay una serie de interacciones, ¿no?, que se han generado a lo largo de todas estas encarnaciones y a lo largo de todo el proceso evolutivo del planeta. Pero ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo ese bagaje que nosotros tenemos, todo lo que nosotros vivimos en el cuerpo, al momento de desencarnar, nosotros perdemos solamente el cuerpo, ¿sí? Porque era el instrumento con el cual nos manifestábamos. Pero nuestro espíritu continúa, y allí queda registrada toda esa información de todos esos hechos que ocurrieron en todas nuestras vidas pasadas. No solo en esta, sino en todas las vidas. Entonces, en este momento, al reencarnar nuevamente, nosotros traemos nuevamente con nosotros todas aquellas cosas que vivimos, todas esas experiencias positivas y negativas. Algunas de ellas nos han fortalecido nuestro espíritu, y algunas de ellas nos han dejado ciertas huellas psicológicas. Por lo tanto, la información no se pierde, tanto lo positivo como lo negativo, esas potencialidades de nuestro ser, pero aquellas cosas que también necesitamos reequilibrar, quedan en nuestras memorias perespirituales y se van a manifestar como tendencias en vidas futuras. Pueden ser traumas, pueden ser conflictos no resueltos, pueden ser culpas. Hay una cantidad de cosas que pueden allí quedar guardadas en nuestro acervo psicológico del espíritu, que se va a manifestar de cierta manera o no en cada personalidad de cada existencia, ¿no? De allí que a veces estas manifestaciones que no encontramos, a veces hay una causa o hay un trauma, un acontecimiento importante que nos puede mostrar algo que surgió en esta vida, pero a veces eso no se encuentra, ¿no? No se encuentra un porqué, aparentemente, pero hay un trasfondo que llegó a manifestarse de esta manera. Entonces, cada una de estas vivencias tiene una razón de ser. Ahora el asunto es que es esa manifestación de algo vamos a tener que saber y conocer para aquellas personas que tengan los trastornos alimentarios, pero para todos nosotros, para mejorar incluso nuestros procesos de alimentación, haciéndonos responsables de. ¿Y son manifestaciones de qué? Debe haber un funcionamiento normal, que es el indicador, ¿sí? Una salud del cuerpo, que es nuestro indicador. Nuestro cuerpo está en un peso ideal para nuestra estatura, para nuestra contextura, para nuestra edad, es un indicador, ¿no? Pero incluso a veces ahí tenemos que tener cuidado, porque a veces nuestro cuerpo biológico externo puede estar bien, pero hay metabolismo que está manejando de forma diferente, o ciertas cosas que se están manifestando allí que no se manifiestan biológicamente, pero que ya se están manifestando a nivel interno. Es una manifestación también que hay una causa pasada, que es pasada de nuestro pasado reciente en esta vida, o nuestro pasado remoto en alguna otra existencia, y que se manifiesta en el presente, en este momento de nuestra vida, en esta existencia en la que nosotros estamos viviendo. Y que debemos darle una solución para este mismo presente y también para nuestras vidas futuras, porque aquí nosotros podemos estar diseñando los cuerpos y la salud y el bienestar de nuestras vidas futuras. Entonces es una responsabilidad que vamos a ver más adelante. Y ese algo que puede ser, ese algo puede ser una conciencia de culpa que está ya instalada de alguna cosa que hicimos en el pasado y que nos estamos ahora cobrando, una sobrecompensación de algo,
Brian Weiss, en uno de los libros que estaba leyendo, que él estudia las vidas pasadas, él decía que lo que encontraba de forma recurrente en su consulta es que a veces cierto tipo de conductas venía manifestándose en el presente como una sobrecompensación de algo que hizo en una vida pasada. Entonces, por ejemplo, si alguien murió de hambre en una vida pasada, viene a sobrecompensar esa alimentación, esa sensación de hambre que le quedó grabada en la psique, pero también puede ser que hizo aguantar hambre a mucha gente y ahora la conciencia de culpa queda instalada y por lo tanto no siente culpa al comer y no se alimenta, ¿no? Esas son unas posibles interpretaciones. Recordemos que no todos los casos son iguales. Aquí quiero hacer mucho énfasis en que no generemos fanatismos o que no nos vayamos a quedar ahí como una susceptibilidad particular, sino que esta es una forma de interpretación para que tengamos mayor conciencia, ampliamos nuestro nivel de conciencia y de comprensión. Entonces puede también ser un mecanismo de protección por algún evento que pasó en el presente, en esa vida presente, en una vida pasada, y en el cual con esa alimentación, que es una cosa que yo puedo controlar, busco generar un mecanismo de protección, bien sea por el exceso de la alimentación que me genera esa grasa adicional como que me protege y amortigua ciertos dolores físicos o emocionales, por una fijación mental, que de un pasado, como lo hablamos ahorita, como de mucha hambre o de haber hecho sufrir hambre. Entonces vengo a equilibrar psíquicamente, pero no quiere decir que sea saludable, sino que está este mecanismo de compensación psíquica. Por la falta de amor o de autoperdón por alguno de esos eventos, entonces me castigo de alguna manera con la obesidad o con la falta de alimento, ¿no? O con alguno de estos tipos de trastornos de los que hemos hablado. En todos los casos, aunque no lleguemos a conocer la causa, sí tenemos la responsabilidad de conocernos más a través de cada uno de nuestros actos. En esta ocasión estamos hablando de la alimentación, pero los otros actos de nuestra vida también nos dan cuenta de quiénes somos, entonces nos permiten conocernos más. Si nosotros comemos con ansiedad, comemos como con desespero o con rabia o como con malestar, eso también nos habla de nosotros mismos. Entonces, es una responsabilidad conocernos más. Nos habla la doctrina espírita de la importancia del autoconocimiento y de la reforma interior y de cuidar nuestro cuerpo, que es un instrumento sagrado a través del cual nos podemos manifestar. Es como si nos entregaran ese carro último modelo, cuando nosotros nacemos y cómo lo vamos a entregar al final de la existencia. Es también una responsabilidad de reequilibrar y de sanar. Si puede que no lleguemos a conocer la causa, si vemos que hay una descompensación en nuestro cuerpo por lo que sea, en nuestra forma de alimentarnos, es entonces una responsabilidad del hombre y mujer psicológicamente maduro, el buscar los mecanismos para reequilibrar y para sanar esos pues, mecanismos psicológicos de compensación. Es también una responsabilidad el asumir con madurez todo lo que ello implica. Voluntad, sí, que es a veces lo más difícil de comenzar a trabajar en esto es asumir ese proceso de voluntad, de constancia, de trabajo permanente, porque un deterioro de este tipo no se da, como decíamos al principio, de la noche a la mañana. Es un proceso que en la mayoría de los casos es de años, incluso de décadas. Y a veces queremos soluciones mágicas, bien sea cuando llegamos a terapia psicológica o cuando llegamos al centro espírita a recibir simplemente una solución, como que quisiéramos de verdad que el pase, el agua fluidificada nos sirviera como de una cosa mágica, y esto nos ayuda a reequilibrar cierto nivel de energía para poder trabajar más activamente en el desarrollo de esa voluntad y de esa autoperdón, de ese perdón, que a veces es para nosotros y a veces para otros, con la modificación de hábitos, pensamientos y sentimientos, ¿no? Entonces, esta es como el síntoma, es la manifestación de algo que debemos mejorar. Y a nivel social, pues tenemos una responsabilidad específicamente con la desnutrición o con ese trastorno alimentario que se genera para otros, no es el no querer consumirlo, sino el no tener la capacidad de adquirirlo para consumirlo. Y ahí tenemos una responsabilidad moral, una responsabilidad social de ser entes y gestores de poder llevar alimento
espiritual y alimento material, porque a veces decimos que cumplimos con el alimento espiritual, pero también el que está en la esquina aguantando hambre necesita el pan material para calmar su hambre, entonces también es una responsabilidad social poder hacerlo. Y no necesitamos hacer grandes obras como Madre Teresa de Calcuta, sino que si en el día a día yo puedo aportar a una persona para que esa persona esa noche no se acueste con hambre, estamos ya cumpliendo con eso y estamos de alguna manera también granjeando y equilibrando nuestros débitos en el área alimentaria también, de ahora, de antes y para más adelante. Entonces, cada caso es único, cada vida es única, por lo tanto, cada proceso es particular. No hay dos procesos que sean iguales, como no hay dos personas en el mundo, a pesar de que somos tantos billones de habitantes, que seamos iguales. Puede haber casos parecidos, pero cada uno tendrá una particularidad específica. Y aquí solo para contarles un caso que se enuncia en este libro, Muchos cuerpos, una misma alma, de Brian Weiss, que por cierto es muy interesante. Él no es espírita, pero al leer este libro ustedes creerían que sí. Él narra, aquí voy a hablar solamente específicamente de este caso porque toca el tema de la obesidad. Habla del caso de George, que es un hombre de unos 50 y tantos años que tiene un problema del control de la ira, del sobrepeso y un problema cardíaco. Ha sido tratado de múltiples maneras y no logra estabilizarse de ninguna manera. Entonces, al hacer algunas regresiones, se encuentran que hay una conexión sutil que giraba en torno al peso. Pese a toda su fuerza, George estaba obeso, lo que aumentaba los riesgos de sufrir un infarto. A veces la gente gana peso y lo mantiene como protección contra algo. Suele pasar en el caso de las mujeres que han sufrido abusos o violaciones, de forma simbólica intentan evitar que se repita el hecho violento. Esta es una de las posibles interpretaciones. En las exploraciones que hacen a sus vidas pasadas, una que encuentran que se relaciona con el asunto del sobrepeso, es que él era un hombre japonés que había seducido a otro hombre a través del licor y había tenido relaciones sexuales con él sin el consentimiento de la otra persona, ya que estaba bajo efectos del alcohol o del licor. Por lo tanto, generó pues una violación y esta persona quedó con un sentimiento de mucha rabia e ira porque fue una deshonra para él ante su comunidad allá en Japón. Y la siguiente vez que lo encontró, lo mató con un cuchillo en el corazón, ¿no? Entonces ve la relación ahí también con su problema cardíaco que tenía allí, pero que también se relacionaba con el sobrepeso. Entonces su obesidad parecía provenir de esa vida, que estaba compensando esa sensación de culpa por la violación y no de esta. Se relacionó de esta manera. Ahora, ojo, independientemente de todas las vidas pasadas, todos tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo en todos los aspectos de nuestra vida actual. Esta es simplemente para mostrar un caso de una de las explicaciones dadas a través de la exploración de vidas pasadas, donde se muestra la interrelación. Él en esta vida no había tenido ningún trauma particular que los llevara a esa conducta de consumo excesivo de la alimentación y por tanto encontraron esa causa en una vida pasada. Al encontrar esa situación y al hacer el análisis psicológico, porque la terapia regresiva no simplemente consiste en que voy y me entero que soy, además por curiosidad, si tiene un objetivo terapéutico, se hace un proceso terapéutico analizando y tomando conciencia de esa información y lo que logra establecer él es que él toma conciencia de la responsabilidad que tenía de hacer un proceso de perdón y de autocuidado para consigo mismo y termina reequilibrando mucho su vida en ese aspecto. Aquí el libro del Evangelio según el Espiritismo nos hace un llamado al ser perfectos. Nos dice en ese subtítulo del hombre de bien de que usemos, pero no abusemos de los bienes que nos son concedidos, ya que ellos constituyen un depósito del cual deberemos dar cuenta y que el empleo más perjudicial que pudiese hacerse de ellos consistiría en emplearlos para satisfacción de sus pasiones, netamente para eso. No es que las pasiones sean malas, sino cuando los usamos solamente per se para eso. Y nuestro cuerpo humano, pues es uno de los bienes más preciados, porque de hecho sin él no podemos manifestarnos en este plano de la vida. Si nos falla, tenemos enfermedades, tenemos ciertas limitaciones en la expresión de nuestra existencia y el desarrollo de nuestros objetivos reencarnatorios.
por lo tanto, es uno de los bienes que debemos cuidar. Y lo sigue enunciando más allá adelante, que si bien somos seres espirituales, somos seres que estamos encarnados y que por tanto, obviamente estaremos expuestos a situaciones del hombre en el mundo. Una de ellas es el uso de la alimentación saludable y equilibrada. Y nos anuncia aún más específicamente, cuidad del cuerpo y del espíritu. Y no anuncia primero cuidar del espíritu y del cuerpo. Está anunciando primero el cuidado que debemos dar al instrumento para el cual nos podemos manifestar, para que esa prisionera viva y se recree y llegue incluso a concebir la ilusión de la libertad. El cuerpo debe estar sano, bien dispuesto y fuerte. Debe cumplir esas características. Por lo tanto, tendremos o no tendremos responsabilidad activa en el cuidado de nuestro bien más preciado, que es el cuerpo. Lo tenemos. Es una responsabilidad que tenemos que tener con equilibrio, sin fanatismos, sin excesos, ¿no? Porque tampoco es el culto al cuerpo o obsesionarnos con los procesos alimenticios, pero sí que es una fuente necesaria en la que debemos equilibrarnos. Y de una forma maravillosa, Miramés, en el libro Salud, para quien no lo tenga, este libro es súper, hiper, mega recomendado, tiene unos pasajes cortos, pero tan sustanciosos, y uno de ellos nos habla específicamente sobre lo que comemos. Dice, el hombre de bien debe saber qué comer, alimentándose para vivir sin dejarse llevar por los excesos. Y el exceso puede ser el exceso de consumo o la restricción, ¿no? Es esa falta de equilibrio en la conducta alimentaria. Dice aún más, la alimentación grosera ya no es más la ideal para esta generación y los espíritus de alto linaje espiritual descienden a la tierra para primorar la alimentación de los hombres. Entonces vemos cómo en la actualidad hay muchas tendencias de alimentación saludable, ¿no? Que a veces nos parecen nosotros como que fanáticos, es un poco loco el asunto, pero si vemos y estudiamos el trasfondo de ese tipo de alimentación, vemos que realmente está en consonancia con las leyes espirituales, con las leyes de amor que deben regir el universo, para con los otros seres, para con nosotros mismos. Y dice, el germen vegetal guarda la energía de la planta como un tesoro de la naturaleza, ofrece al espíritu impreso en la carne y este por ignorancia olvida de aprovecharlo para su propio equilibrio. Los problemas de trastornos de alimentación no se dan por el consumo de alimentos saludables, se dan por el consumo de alimentos no saludables, hipercalóricos, hiperprocesados y demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debe haber alguna correlación también con el tipo de alimentación que debemos fomentar en nuestra vida. Alimentos integrales, semillas, hojas, tubérculos, frutos. Eso lo dice Miramés, ¿no? Que es un espíritu pues muy, muy armonizado, amigo de hecho cercano de Francisco de Asís, que invita permanentemente al desarrollo integral del ser. Y dice, la educación de la mente en el momento de ingerirlos, lo que como dice, es altamente influenciado por las formas de pensamiento. Entonces, aquellas personas, por ejemplo, que están con su trastorno alimenticio, cuando comen, también no comen con tranquilidad, comen pensando en aquella ansiedad que ya saben que se van a sentir culpables o que están restringiendo el alimento o que posteriormente saben que van a inducir el vómito. Entonces, eso no genera tampoco una sensación de tranquilidad y de bienestar. Pero también de la cotidianidad nosotros, cómo nos alimentamos, cómo estamos llevando esa alimentación, si comemos con rabia, si comemos con tristeza, si comemos viendo el televisor y consumiendo las noticias, que nada más no son buenas. Y allí nos anuncia cómo estos alimentos, por ejemplo, en nuestro hogar se cargan de esas energías y vamos generando nosotros también, según nuestras formas de pensamiento en las que normalmente habituemos, pues los alimentos se van a impregnar también de esta energía. Y en este libro maravilloso, que también está súper, hiper recomendado para leerlo, me sorprendió gratamente, se llama Alimentación y Evolución Espiritual. Es de un brasilero, se llama Edson Ramos de Siqueira. Es ingeniero agrónomo con un posgrado en producción animal, es espírita también, y escribe este libro muy interesante, donde hace un análisis concienzudo y pormenorizado de cada uno de los aspectos. Aquí solo quise enunciar 2 de los grandes capítulos que trata, pero todo el libro es supremamente interesante. Y él pregunta y cuestiona ese análisis, ¿en qué circunstancias los hábitos alimenticios pueden dificultar la evolución espiritual?
es algo que creemos que es trivial y que no tiene nada que ver con nuestro desarrollo espiritual, ¿será que está relacionado con la conducta espiritual? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí tiene que ver o no tiene que ver? Podemos hacer esa doble influenciación entre lo que comemos y la comida, cómo nos contribuye a nuestro desarrollo espiritual y en qué circunstancias pueden ser incompatibles justamente con esa evolución espiritual. Y aquí les pido que tengan mente abierta. Si nosotros espíritas sabemos lo que es eso cuando hablamos de eso, de la espiritualidad con otras personas, ahora les pido a los espíritus que tengan mente abierta para hablar de este tema dentro del espiritismo. Y enuncia, entre la cantidad de cosas que enuncia, es como cuando André Luis llega al mundo espiritual, llega por un proceso de suicidio inconsciente en el cual él no hizo un uso adecuado de su parte gastrointestinal, el consumo de licor y de alimentos, una vida un poco disipada, y genera, de hecho, tanto así una afección a nivel biológico que los lleva a la desencarnación, agotando prematuramente probablemente la vitalidad, el fluido vital que había de pronto haber durado para mucho más tiempo. Y la primera parte es la concientización que tiene que hacer en el mundo espiritual para reconocer y entender por qué lo estaban llamando un suicidio. Cómo entonces sus hábitos alimenticios afectaron su evolución y probablemente su compromiso reencarnatorio en esa vida, y cómo fue entonces incompatible con ese proceso evolutivo. Y aquí en el libro también nos narra cómo históricamente, a través del desarrollo antropológico del ser humano, los primeros humanos que habitaron este planeta o homínidos que habitaron el planeta no eran carnívoros. El consumo de la carne se volvió un hábito miles de años después debido ya al proceso de la caza y de otro tipo de cosas, pero digamos que nuestro organismo, y también lo narra allí, no está dado para el consumo de carne, sino para el consumo herbívoro. Tenemos el mismo organismo biológico para el consumo netamente de las sustancias herbívoras. Sin embargo, los hábitos, la cultura, las tradiciones han llevado y han perpetuado este hábito alimenticio de la carne por mucho tiempo. Y el consumo ahora, en las últimas décadas particularmente, en el último siglo, de alimentos hipercalóricos que realmente no nos alimentan. O sea, una gaseosa no nos alimenta. Consumir permanentemente productos procesados y demás no tiene un aporte realmente nutricional para nada, por lo tanto nos estamos alimentando mal. Y si es como si le echáramos al carro no gasolina, sino, no sé, agua con algo, pues puede que funcione o empujado ande, pero no tendría la misma vitalidad si realmente nosotros mejoramos esos hábitos alimenticios, ¿no? Y también hace un análisis sobre el consumo de carne y los beneficios, los pros y las contras, y el compromiso a nivel biológico y a nivel espiritual. Realmente, si nosotros pensamos, obviamente, en el mundo ya regeneración y mundos felices, no cabe dentro de nuestra concepción de la lógica, si lo pensamos realmente en un mundo feliz, que estemos consumiendo otro ser vivo, que estemos causando dolor. Por más amorosamente que se mata el animalito, pues se mata y se inflige un dolor, se genera un tipo de toxinas, además de que en la forma en la que actualmente se da, digamos que la producción de carnes es a través de muchos antibióticos, alimentos, hacinamiento de los animales, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos que no es coherente desde la lógica con el amor al prójimo, y nuestros animalitos son el prójimo. Ahora, en ninguna parte, sí, también para los que hablen de esto, no van a encontrar dentro de la doctrina espírita en la codificación que hable específicamente sobre esto. Pero sí, Kardec nos invita permanentemente a un análisis lógico y racional y a ir acompañando el avance del desarrollo de la ciencia y del conocimiento. Entonces, aquí para aquellos que toman este ítem del Evangelio según el Espiritismo como un argumento para que no importa el consumo de la carne o no, quiero decirles que este apartado específicamente de los bienaventurados, los limpios de corazón y la verdadera pureza de manos no lavados,
cuando hablaba de la importancia, que es lo importante lo que salga de tu boca y lo que no entre ellas, se refería realmente a que los judíos se habían descuidado de los verdaderos mandamientos, donde estaban manejando realmente habían perdido el fondo y estaban manifestando más las apariencias. Entonces no hacía referencia para nada a la alimentación, sino lo que hacía referencia realmente era a ser coherentes y a no ser hipócritas, como él mismo lo enuncia. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, ya teniendo el conocimiento y la conciencia, sin emitir ningún juicio, nosotros estamos siendo coherentes y no estamos siendo hipócritas en ese sentido de decir el amor al planeta, pero aún no tener aquella autodominio en el consumo de ciertas cosas que ya la ciencia nos demuestra que pues puede ser realmente más nocivo que benéfico, simplemente porque tenemos hábitos muy arraigados, así como para otras encarnaciones o en otros momentos fue muy difícil dejar de fumar o dejar de ser maledicientes o de ser otro tipo de cosas, probablemente este tipo de hábitos también los tenemos muy arraigados y tendremos que hacer una toma de conciencia para llegar a este punto. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Y por qué se hace ese análisis? Porque tiene que ver con el alimento. Y estos trastornos alimentarios de una u otra manera en algo tocan estos tópicos que hemos abordado. No es solamente desde lo psicológico, sino también desde los hábitos, desde la cultura, desde el paradigma en el cual nos paramos. Pues es importante revisar eso en nuestras vidas para ver cómo estamos en coherencia con nuestra conducta alimentaria y también cuál está siendo entonces nuestro alimento espiritual. ¿Cómo será, si pudiéramos medir en este momento, nuestro peso mental, nuestro peso emocional y nuestro peso energético, ¿no? Porque el cuerpo biológico lo vemos, pero lo energético, lo psicológico, lo emocional, lo sentimos y lo percibimos, pero no lo vemos. Entonces, ¿cuál está siendo nuestro alimento espiritual? ¿Cómo nosotros estamos activando nuestra biología? ¿Y cómo estamos absorbiendo ese prana del universo o estamos simplemente gastando nuestro fluido vital, desgastándolo? ¿Nos llenamos o nos nutrimos? Si nos da esa compulsión por comer y sentir esa saciedad, que por cierto tenemos que esperar unos 15 minutos cuando ya sentimos y acabamos, a veces quedamos con esa sensación de hambre, deja pasar unos 15 minutos, que es el tiempo que se demora más o menos en que la información llegue al cerebro, el cerebro diga, sí, estamos bien, perfecto, gracias, para saber si necesitas consumir más. Pero también si nos llenamos o nos nutrimos de información saludable, de información que aporte para nosotros en todos los sentidos, si lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que sentimos y percibimos alimenta y nutre nuestro ser o simplemente nos llena de basura mental nuestro ser. Y si estamos generando estos procesos de obesidad espiritual, ¿no? En esa información que realmente no nos aporta, nos contamina, nos hace quedar pesados, cargados, está hablando desde la parte espiritual, y que se puede sí reflejar en otros trastornos a nivel emocional o incluso de la conducta alimentaria para compensar esas sensaciones desagradables. Aquí, ¿cómo podemos nutrirnos óptimamente a nivel espiritual? Activando el cuerpo. El ejercicio es una cosa básica que hace activar la farmacología natural que tiene nuestro organismo. Realmente tenemos una cantidad de antidepresivos naturales que nos pueden ayudar a estar en un estado óptimo para poder ver en conciencia y actuar mejor cada vez. La oración, la meditación, el servicio, ¿no? El aprendizaje constante también nos lleva a tener un alimento espiritual más sano y más rico. Finalmente, pues, ¿comes para vivir o vives para comer? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás utilizando el cuerpo como instrumento o estás sobrecargándolo? ¿Cómo lo comes? Cuando comes en conciencia, comes con tranquilidad, comes viendo el alimento, percibiendo su olor, degustándolo y masticándolo. Todo nuestro aparato digestivo tiene un sentido. Las enzimas que están en nuestra saliva, la masticación, la deglución, los jugos gástricos, la absorción que se hace en los intestinos. Y si alguna parte de ese proceso se altera, alteramos el proceso y por lo tanto estamos generando un daño en nuestro cuerpo. O estamos entonces aprovechando muy bien el valor proteínico y hagan ustedes el ejercicio. El día que ustedes coman en plena conciencia, estimulando todos los sentidos, huela lo que está comiendo, mastíquelo suavemente, siente incluso la textura en los labios
El día que usted come así se llena más rápido y le da menos hambre después, porque usted está en conciencia alimentándose, está nutriéndose. ¿Qué comes? ¿Qué es lo que escoges cuando comes? ¿Escoges para llenarte? ¿Escoges algo hipercalórico para que te dé una bomba de energía, pero después de esa bomba de energía todo lo que sube baja y nos lleva entonces a un pico, a una sensación de malestar y vuelvo y repito el pico? Y eso no quiere decir que no podamos comer cosas que aunque no sean tan saludables son ricas de cuando en cuando, porque estamos en este plano material, pero la cosa es cómo lo usamos, si es también una adicción, o está siendo una tabla de salvación, o está haciendo algo que está compensando otros mecanismos a nivel psicológico. Y cuando comes también, ¿cuánto comes? ¿Comes hasta reventarte o comes una porción adecuada cada cierto tiempo? Y ahí pensemos en las situaciones en las que hemos estado muy felices y que estamos, por ejemplo, o en enamoramiento o en una situación así de flow, que estamos floreciendo, sentimos menos hambre porque nos alimentamos de otro tipo de cosas. Obvio, necesitamos el alimento material y orgánico porque estamos en este plan, pero siempre el llamado es entonces a una toma de conciencia permanente en cada una de las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Porque de cada una de estas cosas está hablando tu nivel de conciencia, tanto a nivel psicológico y espiritual. Entonces, haz un autoanálisis personal allá, no es para que comiences a señalar al otro ahorita en la casa, en el hogar o en tu medio social, sino es para que lo hagas para ti mismo, para que analices, ok, dice, yo realmente cómo estoy y cómo estoy construyendo mi futura salud para saber cuál es mi hambre. Y ahí ese era el subtítulo de la conferencia, que no lo colocaron en el flyer, pero realmente, ¿cuál está siendo tu hambre? ¿Cuál es tu sensación de lo que quieres comer y consumir en la vida? Por lo tanto, este es un llamado primeramente al autoamor. Si yo me amo realmente, yo no voy a comer mal o a generar un problema que me lleve a un trastorno alimentario, que recuerden que esto no aparece de un día para el otro, eso se va gestando a través de ciertas cosas y van surgiendo ciertas señales. Y si en la medida que yo me amo, voy a tener más nivel de conciencia para poder identificar esos patrones de pensamiento, de sentimiento y de acciones que me pueden llevar a un trastorno alimenticio, o que aunque no me lleven al trastorno alimenticio, me puedan no generar un bienestar en ese aspecto de mi vida. Con equilibrio, siempre el punto medio es el equilibrio, no es que me vuelva fanática y entonces vaya a hacer ejercicio todos los días y de que el consumo de los alimentos tiene que ser de tal manera y entonces ya genero un problema en mi casa, en mi hogar y con mi pareja por esto, sino el punto medio es el equilibrio, pero tampoco que sea lo menos importante en tu vida, porque es el que da la energía para este cuerpo con el que te estás manifestando. Y si el cuerpo está bien, mente sana en cuerpo sano, pero también es al contrario. Tiene que estar el cuerpo sano para que la mente esté sana. Y allí podemos entonces estudiar y aprender más de nosotros mismos, aprender a conocernos. De esta manera estamos trabajando en el reequilibrio actual, pero en la prevención para ahora mismo y para el futuro. Estamos acostumbrados a vivir arreglando cosas para atrás, o cuando vamos al médico cuando estamos enfermos, al odontólogo cuando nos duele la muela, pero no estamos tanto en la cultura de la prevención, en la cual nosotros en este momento, hoy en esta encarnación, estamos construyendo nuestros cuerpos del futuro, nuestras vidas futuras, lo que vamos a vivir. Entonces, si ahora en conciencia tengo ciertos sentimientos de culpa, tengo ciertas cosas que me estoy cobrando, que no me estoy amando, es el momento de trabajarlos, porque podemos evitar mucho sufrimiento a futuro, ¿no? Puede ser a través que nos cobremos a través del alimento o puede ser a través de otro mecanismo. Y esto nos lleva a una reforma interior permanente, ¿no? Que es el objetivo que nos invita a la doctrina espírita, una mejora continua. Y aquí para terminar esta frase, esta parte del libro, del capítulo de Mírame, del libro Salud lo que coméis, dice, cuando la boca sabe comer, el cuerpo es saludable. Cuando la mente sabe pensar, el alma es feliz. Cuando las manos saben ayudar, el corazón es alegre. Si queréis saber qué comer, meditad y pensad en la naturaleza y observad, observad la vida. Si nosotros, con solo el hecho de mirar cómo funciona la naturaleza, cómo se dan las otras especies, vemos que no hay esos desequilibrios en la alimentación. Y finaliza diciendo, felizmente ya contamos con una vasta literatura en todo el mundo valorizando las cosas naturales. Entonces,
La invitación final y reflexión a través de este tema de la alimentación y los trastornos alimenticios es justamente, uno, a comprender que siempre atrás de ese tipo de conductas o trastornos existe una causa, pero también existe un para qué es lo que me está enseñando, qué es lo que tengo que reequilibrar, qué es lo que está hablando de mí, bien sea de aquí o de antes, y así no comprenda por qué es la causa de dónde viene. Lo que sí reconozco es que hay un desbalance, hay una descompensación, y por lo tanto tengo la responsabilidad de trabajar activamente para mejorar. A veces el proceso de cambio viene desde la comprensión del hecho, que me hace modificar entonces el comportamiento. Y a veces el proceso es inverso. Yo simplemente modifico el comportamiento y eso me lleva a otro nivel de conciencia y de hábitos. A veces simplemente activando el cuerpo, activando y regulando la alimentación, trabajando a nivel terapéutico en cosas que necesito trabajar, se regula ese aspecto y reequilibrio, aunque en esta vida no me entere por cuál fue la causa. Entonces, lo importante es el autoconocimiento, la mejora y la transformación personal constante, que es la invitación que nos invita a la doctrina, que nos amplía la visión, que es de las cosas maravillosas que yo creo que cuenta la doctrina espírita. Finalmente, agradecer el cariño y la paciencia. Varias personas me escribieron respecto a este tema, parece que es una necesidad sentida e interesante. Como les digo, esta es una propuesta y ojalá que podamos complementar cada vez más esta información que sea en beneficio para nuestro bienestar, de nuestro aquí, nuestra hora y de nuestras vidas futuras en mayor conciencia cada vez. Entonces, muchas gracias. Quedo abierta si hay comentarios, dudas, preguntas, inquietudes que en lo posible pues procuraremos resolverlos. Bueno, a Zaida, muchas gracias por su conferencia Trastornos Alimentarios desde la Práctica Espírita. Muchas gracias, Aidita, por estas recomendaciones tan valiosas en esta época y en todas, y gracias por los libros que nos ha recomendado, súper interesantes. El de Miramés, son consejos valiosísimos. No veo preguntas en el chat, pero es que yo creo que has abordado todas las. Yo te iba a preguntar, eran los ejercicios para seleccionar los alimentos, los ejercicios a la hora de alimentarnos, los ejercicios a la hora de preparar los alimentos y los ejercicios espirituales, pero los has explicado en una amplia forma. Pues solo nos resta que de verdad cada uno tome conciencia, porque es un trabajo individual. Este logro solo lo haremos si cada uno toma la conciencia y la iniciativa de ir redirigiendo el camino. Entonces, no veo preguntas en el chat. Muchas gracias, querida Zaida. Y pues sí te envían saludos más de 65 personas conectadas en esta charla, desde Nueva York, Perú, Arequipa y Lima, desde Argentina, varios integrantes de Argentina y del grupo Camilo Flaimarión, desde México, Brasil, Venezuela, y pues aquí en Colombia desde Cartagena, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Zipaquirá, Facatativá, Mosquera y desde muchas ciudades. Entonces, infinitas gracias, querida Zaida, y a todos los conectados, pues los esperamos el próximo sábado a las 4 de la tarde con otro tema bien interesante. Muchas gracias a todos por su asistencia y a cuidar el cuerpo y el espíritu, que eso está en el Evangelio. Muy buena tarde para todos, mil gracias. Buena tarde, gracias, Zaida. Vale.